Buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a nuestro programa en vivo con los periodistas de Plan B y algunos invitados especiales para tratar varios temas de actualidad. Buenas noches, Juan Carlos. Fermín, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos en vivo por nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook y en Twitter, @revista Plan B, en Facebook, revista Plan B. Bienvenidos, bienvenidas. Tendremos hoy dos invitados muy especiales sobre dos temas distintos, a la vez coyunturales. Fermín. Así es. En breves momentos nos vamos a conectar con Luis Enrique Coloma del Fondo Por Todos, una iniciativa privada que está recolectando recursos para apoyar en distintos puntos de esta crisis, y también más adelante con el exalcalde de Quito y médico, el doctor Augusto Barrera. Vamos a pasar a revisar las notas, las cifras del día y algunos hechos interesantes en el primer bloque de nuestro programa. Estas son las cifras de hoy. Tenemos, según el gobierno, 24.675 casos confirmados, 27.510 casos descartados, 67.273 muestras tomadas. Se han realizado pruebas rápidas positivas, 8.530, pruebas rápidas negativas, 9.971. Se mantiene más o menos la tendencia en Guayas como la provincia con más casos, aproximadamente 10.000 casos reconoce el gobierno, mientras en Pichincha hay 1.351. Con relación a los fallecimientos, acumulan 2.240 personas que lamentablemente han perdido la vida en el marco de esta pandemia, 883 con relación o con diagnóstico de COVID y 1.357 con un posible diagnóstico de COVID, Juan Carlos. Ahí hay que destacar algunas cifras. Lo primero, hoy ha sido uno de los días más graves en cuanto a fallecimientos, más de 200 fallecidos confirmados por COVID. Cuando se muestra la cifra de entre fallecidos o no, esta cifra de 2.200 y pico, lo que tenemos, y eso lo explicaba el ministro, es que son fallecidos a los cuales se les ha hecho la prueba. Y otros que tienen nexo epidemiológico, es decir, una relación muy cercana o estrecha con las circunstancias y el contexto de la epidemia. Sin embargo, son cifras limitadas porque hasta ayer el ministro Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud, reconocía 7.000 fallecidos solo en Guayaquil atribuidos al COVID. Y hoy el secretario de la presidencia, Juan José Roldán, que también está de vocero en este tema, ha reconocido 8.000 más, lo cual nuevamente, Fermín, abona a las dudas, a la incertidumbre sobre las cifras oficiales. Ayer preguntábamos al ministro de Salud por qué esos 7.000 que él reconoce como fallecidos en Guayaquil vinculados a COVID desde que empezó la pandemia hasta hoy, ¿por qué no están en las cifras oficiales? Y él decía que efectivamente tiene que ver con que las que están en cifras oficiales son las que están diagnosticadas como COVID, que la causa de muerte es eso, que lo pueden certificar. El resto pueden ser otras causas de muerte, y hablábamos ayer de cruce, incluso de otras epidemias como la de dengue, que está impactando fuertemente también en la costa. No se está haciendo vigilancia epidemiológica sobre dengue, no se está haciendo trabajos pertinentes como se ha venido haciendo. Es más, hace tiempo que se había ya desbaratado el sistema de vigilancia sobre estas epidemias que son crónicas, ¿no es cierto?, en la zona del trópico ecuatoriano. Esa es la situación. Entonces, las cifras todavía quedan pendientes, Fermín. El secretario Roldán ha dicho esta mañana en una cadena internacional que serían cerca de 8.000 personas cuyas muertes estarían vinculadas a la pandemia, pero eso nos deja algunas dudas. O sea, se supone que mueren y en ocasiones repentinamente las personas que tienen síntomas muy graves, que son apenas del 5%. Este cuadro, que precisamente fue distribuido ayer por el Ministerio de Salud, es un cuadro obviamente obtenido del exterior y evidencia que solo el 5%
son los que tienden a tener una mortalidad más elevada. Entre el 30% prácticamente no tienen síntomas, el 55% tienen síntomas moderados, un 10% tienen síntomas severos y el 5% tienen síntomas críticos, es decir, mueren. Si estas 8,000 personas murieron como consecuencia de síntomas severos, la cantidad de personas que en Guayaquil al menos tiene esta infección sería muchísimo más grande, ¿no? Y de hecho, yo creo que hay dos problemas. El uno, bueno, el ministro admitía que en general, y como se ha venido comportando la pandemia, hay un promedio de un 60% de la población expuesta que se contamina, ¿no es cierto? Expuesta. El 60%. Si hablamos en cifras del Ecuador, somos 17 millones de ecuatorianos, hagamos la cuenta. De ese 60% se puede hablar de estas otras cifras, en realidad, de ese 60% que se ha contaminado, que ya es un universo del 100%, un 5%, entre el 1.2% y el 5% puede tener consecuencias fatales, como ha tenido, y el ministro calculaba 16,000 y pico de muertos para Guayaquil en los próximos 6 meses. Ahora, el otro problema es esto. Con todo respeto, pero no sé qué hace el señor Juan Sebastián Roldán dando cifras de muertos. Es decir, yo creo que hay demasiados voceros en el gobierno, cada uno da su cifra, el ministro dijo 7,000, ahora el secretario dice 8,000, son 1,000 muertos de diferencia, no son cifras, son personas, son familias, y no se puede jugar con las cifras, por lo menos que se pongan de acuerdo antes de hablar en público. Entonces, eso es lo grave del asunto. Hoy, Gustavo Isch, el nuevo secretario de Comunicación, en una entrevista con El Universo, ha señalado que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia va a ejercer un liderazgo más firme con relación al proceso comunicacional de este gobierno, ¿no? Eso es lo que Gustavo, esperemos que tenga la posibilidad política de hacerlo. Tienes voceros de todo tipo, medio gabinete es vocero, en situaciones que no son pertinentes. Es decir, en los temas de salud tiene que haber una vocería fuerte del Ministerio de Salud Pública. Eso pasa en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, antes de hablar tonteras, como que se inyecten el desinfectante, cede la palabra al ministro. Con el doctor Fauci, ¿no? El doctor Fauci, un famoso epidemiólogo, más famoso de Estados Unidos, que le corrige discretamente, pero que está junto a él. Yo creo que no les diría mal a nuestros políticos ensayar una fórmula como esa. Juan Carlos, quiero invitar a Luis Eduardo Coloma. Él es el representante del Fondo por Todos, una iniciativa privada que vamos a analizar en los siguientes minutos. Buenas noches, Luis Eduardo, ¿cómo se encuentra? ¿Nos escucha? Estamos sin micrófono, Fermín. Parece que se apagó el micrófono. Lo tiene apagado Luis Eduardo. Le pediríamos que encienda su micrófono. No lo puedo encender yo desde acá porque lo tiene apagado usted. Bueno, mientras Luis Eduardo soluciona el problema de su micrófono, quisiéramos comentarles la iniciativa del... No te escuchamos. Trata de activar tu micrófono, por favor. Está desactivado y no lo puedo activar desde aquí. Bueno, te comentaba, el Fondo por Todos es una iniciativa privada liderada por el exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Ellos han iniciado un proceso para recaudar fondos y según hemos recibido la información, sí, no te escuchamos. Creo que puedes volver a conectarte, Luis Enrique, vuelve a conectarte para poder continuar el diálogo. Este fondo lo vamos a seguir. A veces pasa esto en tema de tecnología, siempre nos falla. Bueno, hasta las cadenas del gobierno fallan, ¿no? Hoy había un eco terrible en la cadena del gobierno, claro. Y que no permitía que se escuchara bien lo que decían las personas. Decíamos. Es que la transmisión por internet lamentablemente depende de una serie de factores que no se pueden controlar, ¿no?
el ancho de banda, la velocidad en ese momento, ¿no? Parece que ya tenemos contacto. Luis Enrique, sigue tu micrófono apagado. No sabemos qué pasa porque estaba encendido. Ahí está. Ahí está. Ya funcionó. Buenas noches. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, Luis Enrique, gracias. Bienvenido. Muy bien. ¿Qué es el Fondo por Todos, Luis Enrique? Bienvenido. ¿Qué es el Fondo por Todos? ¿En qué consiste? Muchas iniciativas privadas se están dando en apoyo. ¿Cómo se hace este sistema de solidaridad y qué resultados hasta hoy han obtenido? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. ¿Hay un eco? Sí. Sí, hay un pequeño eco. Qué extraño. ¿Ahí? ¿Está mejor? ¿Escuchan ahí? Sí. Creo que está mejor. ¿Nos escuchas? Okay. Sí, sí les escucho. Bueno, coméntenos. Qué pena los problemas técnicos. Sigamos. Muy bien, Juan Carlos, Fermín. Les comento con el Fondo por Todos fue una iniciativa que partió de una idea de Roque Sevilla y Roque aglutinó a una serie de empresarios y luego se ha sumado varios ciudadanos y esta iniciativa lo que busca es aportar con soluciones a la crisis emergencial. Estamos aglutinando a varias empresas importantes del país, pero también la ciudadanía se ha sumado a través de pequeñas contribuciones, a través de un sistema de crowdfunding, de recolección masiva de fondos, y la intención es ayudar desde el sector privado y la ciudadanía a esta crisis sanitaria, trabajando en varios frentes que se han definido para ser efectivos y estar enfocados. Cuéntenos, Luis Enrique, ¿cuál ha sido la respuesta del público precisamente a este tema del crowdfunding? En Ecuador, las iniciativas de donación por Internet han sido muy puntuales y en general no tienen buen resultado. Pero ¿cómo han visto ustedes la respuesta del público frente a este tema? Yo diría que ha sido una respuesta muy buena. Tenemos grandes frentes de recolección, un sistema de recolección de donaciones empresariales, corporativas, de grupos importantes, tanto a nivel nacional y hemos empezado a recibir ya algunas propuestas de donación internacionales. Y tenemos este sistema de recolección de crowdfunding en donde la ciudadanía ha tenido una excelente respuesta. Tenemos aportes que pueden ir desde $1 hasta $1,000 a través del sistema de crowdfunding en nuestra página web y tenemos aportes importantes, quizás están en el orden de 30,000, 40,000 aportes que ya hemos recibido de personas de la ciudadanía en general. Y cuéntenos, ¿cuál sería el principal destino de estos recursos? ¿Cuáles son los ejes en los que ustedes están trabajando y en qué se van a invertir particularmente estos recursos? A ver, hemos definido 4 ejes que consideramos que son importantes en la ayuda humanitaria de la pandemia. Estos ejes son alimentos para el aislamiento, es decir, ayudar a que la gente se quede en casa. Este es un eje muy importante dentro del control de la pandemia. El segundo son importación, provisión de pruebas, tanto de diagnóstico tipo PCR como pruebas rápidas serológicas. El tercer eje es centros de triaje respiratorio, que básicamente son sitios de atención primaria para tratar de descongestionar a los hospitales que están tratando a pacientes con COVID. Que los hospitales se dediquen a tratar realmente a los pacientes que necesitan tratar y poder atender en estos centros de triaje, triaje quiere decir clasificación, a pacientes que pueden ser atendidos con un nivel mayor, digamos, de tratamiento o una primera fase de tratamientos. Y luego clasificarlos para que vayan a hospitales o regresen a su casa o vayan a un centro de aislamiento e incluso que puedan recibir algo de terapia respiratoria si es necesario en estos centros de triaje. Y el cuarto eje es equipos de protección personal para nuestros héroes, que son todo el personal que está en primera línea dentro del servicio de salud. Tenemos entendido que han recibido cerca de, o poco más de $5 millones. ¿Cómo se va a invertir esto y cuál es el control que hay sobre esos fondos? Entiendo que hay una auditoría externa, ¿no?
Sí, tenemos comprometidos fondos por más de $7 millones. Esto quiere decir empresas o ciudadanos que han comprometido al fondo y que están en fase de regulación sus donaciones. De eso hemos recibido algo más de $5 millones, alrededor de casi $6 millones actualmente, y hemos invertido alrededor de $4.7 millones ya en los 4 ejes que les mencioné. Estos fondos tienen algunos niveles de control. Tenemos primero a un fideicomiso que está trabajando para recibir las donaciones y ejecutar los aportes a los distintos proyectos. Tenemos a Pricewaterhouse, a la auditora independiente, que está trabajando para auditar toda la gestión de cuentas del fondo. Y adicionalmente tenemos un directorio y tenemos un comité ejecutivo que trabajan dentro del control y la gestión de las iniciativas. Luis Enrique, ¿cómo se da el nivel de coordinación? ¿Cómo saben dónde se necesitan recursos, dónde se necesitan insumos médicos de protección? ¿Cómo ese nivel de conexión lo hacen con el Ministerio de Salud, con el IES? ¿Cómo hacen la relación? Sí, siempre estamos trabajando en coordinación con nuestros entes rectores, por ejemplo, para la repartición de kits de alimentos o la entrega de ayuda económica a poblaciones vulnerables para el aislamiento. Trabajamos en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para las iniciativas que tengan que ver con el Frente de Salud. Estamos coordinando con el IES y tenemos un panel de expertos. Tenemos 6 expertos en distintas ramas, principalmente en el campo médico, inmunólogos, especialistas en virus, infectólogos, gente especialista en logística, etcétera, que están siempre analizando las necesidades que existen. Estas necesidades nos llegan muchas veces directamente desde organizaciones sociales, desde el gobierno. Estas necesidades se analizan, evaluamos contra la estrategia y la misión que tiene el fondo y seleccionamos las necesidades que consideramos que mayor impacto van a tener. Y luego se diseñan soluciones para esas necesidades. Eso es más o menos el esquema que trabajamos, y trabajamos en ciclos bastante cortos de identificación de necesidades y diseño de soluciones para implementarlas lo antes posible. Tengo entendido que hay un límite de $1,000 para los aportes. ¿Cómo reciben ustedes aportes mayores y qué control hacen sobre el origen de los fondos? A ver, tenemos 2 canales, ¿no es cierto? El canal masivo para la ciudadanía a través del crowdfunding. Ahí se puede aportar desde $1 hasta $50. Perdón, desde $1 hasta $1,000. Eso es para que el ciudadano pueda hacer aportes a este fondo, a esta causa. Pero tenemos aportes mayores que se canalizan a través del fideicomiso. Es decir, los principales aportes llegan al fideicomiso, tienen que seguir una aplicación, tienen que conformarse como constituyentes del fideicomiso, y el aporte se recibe dentro del fideicomiso con todos los controles y todas las verificaciones de quién está haciendo las donaciones. Y luego estas donaciones entran a un control para que puedan ser ejecutadas conforme está establecida la política y la misión del fondo. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que han tenido en este tipo de trabajo, y cuáles han sido las mayores satisfacciones? Déjame comenzar, Juan Carlos, por las satisfacciones. Creo que las satisfacciones es cuando sabes que estás ayudando a salvar vidas, ¿no? Que es un poco este fondo es de ayudar a salvar vidas. Creo que las mayores dificultades están en importación de insumos, de suministros especializados, principalmente equipos de protección personal y pruebas, desde el exterior. Existe una falta de oferta, o digamos una restricción a hacer oferta muy fuerte, porque todo el mundo está infectado. Y existen muchos controles en países que producen estos equipos, estos materiales, para la exportación. Entonces, la dificultad logística, te diría, es la mayor para poder complementar estas ayudas. Perfectamente. Muchas gracias, Fermín. Creo que si tienes alguna otra pregunta. No, básicamente Perfecto. Queríamos agradecer su presencia a Luis Enrique. ¿Cómo la gente se puede contactar con ustedes, la gente que desee donar? Sería importante. Gracias, Juan Carlos. Pedimos a la ciudadanía que se sume a esta iniciativa. Cualquier ayuda apoya muchísimo a salvar vidas. Sí. Pueden hacerlo a través de la página web www.portodos.es. Ahí tienen información, tienen contactos telefónicos, o pueden hacer los aportes directamente a través de la página web. ¿Con cuánta gente están trabajando en esto? ¿Quiénes se han sumado?
A ver, uno de los principios del fondo es que es un fondo de voluntarios, ¿no es cierto? No tiene gastos administrativos, operativos. Todo lo que los donantes aporten al fondo tiene que dirigirse a ayudas en el campo, digamos. Tenemos que poder transmitir en proyectos de aporte a la comunidad. Y estamos trabajando aproximadamente 4 personas a nivel administrativo y tenemos unas 6 personas operativas de excelente corazón y de excelente capacidad que nos están apoyando. Perfectamente, muchas gracias, felicidades, mucha suerte, creo que la pelea es larga todavía. Así es. Y vamos adelante. Gracias, Luis Muchas Enrique. gracias, Juan Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Enrique. Buenas noches. Bueno, y queremos podemos continuar comentando. Me parece tenemos un par de noticias más antes de nuestro entrevistado. No sé si te parece. Perfecto. Algo que sea inherente a esto, porque hay un tema que hoy publicamos nosotros relacionado con las pruebas en Quito. Quito recibió cerca de 53,000 pruebas PCR y el lunes empezará un tamizaje en la ciudad, Juan Carlos. Y también el Consejo Cantonal recibió una explicación del secretario de Salud y de un asesor con relación a la situación epidemiológica en la ciudad. Efectivamente, precisamente como consecuencia de la reunión que tuvo el Consejo Metropolitano para tomar esta decisión, tuvimos la información a través de la concejala Luz Helena Coloma sobre la labor que estaba haciendo la Secretaría de Salud del municipio de Quito, y ahí lo que tenemos es efectivamente la confirmación de que en este momento la ciudad tiene ya en stock 53,000 pruebas PCR, que son las pruebas diagnóstico, es decir, las que efectivamente determinan si existen o no el COVID en las personas. Y se esperan 100,000, digamos 47,000 más, hasta completar 100,000. Esa va a ser la artillería, Fermín y amigos y amigas, esa va a ser la artillería con la que va la ciudad de Quito a trabajar en esta crisis. La idea, según el secretario de Salud, es que Quito pueda llegar a tener 33,300 pruebas por millón de habitantes. Es decir, a 100,000 personas se les pueden hacer pruebas, y esto epidemiológicamente, porque finalmente es un muestreo, no se hace pruebas indistintamente, sino de acuerdo a una estrategia epidemiológica. Ya un poco hablaremos en sectores de la ciudad donde se necesita hacerlo. Es decir, las pruebas primero irán a personal del municipio que ha estado en territorio. Es decir, todos los que han sido las empresas que han estado trabajando. Es decir, la basura no ha dejado de ser recogida. Los agentes metropolitanos están en las calles haciendo el control de los indisciplinados, ¿no es cierto?, de las placas, etcétera, etcétera. EMASEO, EMOPT, la empresa de agua, todas estas empresas municipales han estado trabajando en territorio, haciendo la limpieza también de las calles, la desinfección de la carga viral, etcétera, etcétera. Todas esas personas van a pasar primero por este control. Los bomberos, que también han tenido un papel destacadísimo en esta crisis, los bomberos de Quito. Entonces, luego se va a hacer las pruebas al personal de salud, ¿no? Que está en la ciudad, en la primera línea de batalla, tanto de la red de salud pública cuanto del IES y todos los que están vinculados a este proceso. Y luego se va a hacer los tests en los sitios donde hay mayor concentración y más prevalencia del virus. Quito tiene exactamente ubicado cuáles son las parroquias, incluso por cuadras, ¿no es cierto?, de dónde están los impactos más fuertes. Hay 4 o 5 parroquias, populosas parroquias de Quito, podemos mencionar Calderón, Conocoto, Belisario Quevedo, Iñaquito, Chillogallo, entre las más afectadas. Y está claro que por ahí deberá empezar el control y las pruebas, Fermín. Sí, y hace pocos minutos también la AME acordó que los 221 cantones se queden en rojo hasta el 17 de mayo. Nosotros habíamos preparado esta gráfica, queremos compartir con ustedes. Prácticamente casi 10 millones de personas. Estas son las 16 ciudades más pobladas del Ecuador, en donde viven 9,5 millones de ecuatorianos. Todas estas ciudades se habían manifestado por el rojo, a pesar de que la ministra Romo dijo hace pocas horas que tenía pues la
la información de que probablemente algunos cantones iban a pasar al amarillo. AME se ha pronunciado hace pocos minutos y ha dicho que hasta el 17 de mayo y hasta que no se tomen los recaudos suficientes van a continuar las ciudades ecuatorianas en rojo. Con esta noticia queremos invitar al doctor Augusto Barrera para hablar precisamente de las connotaciones. Augusto, buenas noches, bienvenido. Augusto, exalcalde de Quito, médico de profesión, profesor de la Flaxo, de la universidad, importantísima universidad de posgrado del Ecuador. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quizá hablar contigo sobre, en tu calidad de exalcalde, de médico, también tenemos un alcalde que es médico, entonces Jorge Yunda, parece que esa profesión tiene alguna connotación. En algunos casos. Hay que buscar el próximo médico para la próxima alcaldía. Entonces, ¿cómo ves tú este paso de lo que se anunció? Que los cantones sean los encargados básicamente de definir cuáles son las tensiones que tiene una ciudad como Quito respecto a este tipo de decisiones. Bienvenido, Augusto. Bueno, muchas gracias a ustedes, Fermín, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo. Yo realmente creo que están haciendo un gran esfuerzo porque este es un momento en donde información clara, objetiva, analítica, es lo que el país y la ciudad requieren. A ver, digamos, la salida de esto va a ser una salida que por supuesto amerita analizar con más precisión los comportamientos diferenciados que pueden tener ciertas actividades y ciertos territorios. Eso ocurre aquí y en todo lado del mundo. Es decir, la incorporación de que no sea exactamente igual en todos los lados es adecuada. Sin embargo, yo veo con bastante preocupación el hecho de que el contexto político, digamos, en el que ocurrió esta decisión de parte del gobierno nacional, fue algo así como tomen la responsabilidad los alcaldes. Casi textualmente es lo que se señalaron en las cadenas nacionales, es decir, en última instancia quien va a elegir es el alcalde. Y aquí vale la pena hacer algunas precisiones. El alcalde efectivamente en todos los cantones preside el COE cantonal, pero el COE cantonal no es que está constituido ni por el municipio solamente, ni por el consejo cantonal. El COE es una instancia de coordinación, es una instancia de articulación en donde debe estar el Ministerio de Salud Pública, la policía, en fin, absolutamente todos los estamentos implicados en esta situación de emergencia. Entonces, de ninguna manera puede asumirse que esta especie de corresponsabilidad pueda entenderse como un traslado de responsabilidad y peor todavía como una dinámica en la cual ya no existe una participación clara y activa del gobierno nacional. Efectivamente, como tú has dicho hace un momento, la autoridad sanitaria nacional es fundamental. Entonces, en la respuesta que tenemos ahora, en el sentido de que todas las municipalidades dicen, nosotros seguimos en rojo al menos hasta el 17, es decir, prácticamente 15 días más, un poco más incluso, demuestra que este trabajo debió haberse realizado con anticipación. Porque entonces lo que resulta es que en medio de esta confusión de vocerías y de responsabilidades, están ni más ni menos que la inmensa mayoría de la gente, que escucha que un alcalde dice una cosa, que un funcionario dice otra cosa, que un día salen unos datos, que el otro día resulta que... Entonces, creo que es la oportunidad, porque yo creo que en esta crisis hay que construir, hay que ser constructivos y los señalamientos son en esa dirección, las condiciones objetivas que permitan que avancemos en esa dirección. Pero insisto, es bueno la incorporación y la corresponsabilidad, de ninguna manera esto puede entenderse como un problema de que allá los alcaldes, porque eso no es así. Luego podemos revisar los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud para ir relajando, digamos, la parte más dura del distanciamiento, y ahí nos vamos a dar cuenta que de ese conjunto de factores, el grueso prácticamente dependen de un seguimiento de información y de acciones de los estados centrales. Esto hay que entender con absoluta claridad. Podemos revisar cada uno de los factores. Creo que ahora yo colocaba de manera pedagógica estos factores, pero por ejemplo, lo primero que dice la OMS es, debe haber una tendencia clara de que efectivamente el contagio está controlado o tendiendo a disminuir. Este es el primer criterio.
Para que tú puedas tener ese criterio con certeza, evidentemente lo que requieres es una información clara. Digamos, es que no hay manera de construir un sentido de tendencia y ha habido un debate muy interesante y una participación muy activa de universidades, de epidemiólogos, de salubristas. Pero entonces, si resulta que el viernes tenemos unos datos y el fin de semana que cambian de metodología, o si no sabemos con exactitud una cosa tan dura como el número de fallecidos, o si tenemos que en el mismo saco tenemos las PCR y las pruebas rápidas, entonces es muy complicado que construyas eso. Entonces, ese primer criterio de tener claridad, de que un alcalde, un COE o una autoridad tenga claridad, amerita transparentar la gestión de los datos y absoluta precisión en esos datos. Fermín o Juan Carlos, si ustedes serían alcaldes de una ciudad y les llega un dato y mañana otro, ¿ustedes tomarían el riesgo de tomar una decisión sobre eso? Ahí lo que haría es lo que está haciendo el alcalde Yunda, es decir, casi que yéndose por un lado autónomo, con sus propios asesores, con sus propios sistemas de vigilancia, con sus propios incluso laboratorios, porque ha acudido a las universidades para... y claro, ahí yo me pregunto, ¿cuál es el nivel de coordinación? Porque como tú bien dices, entre los alcaldes, el alcalde de Quito tiene unas enormes capacidades comparados con el alcalde de Riobamba, por decirte, o sea, en el sentido de infraestructura, de empresas y todo eso, de gente, de personal, de recursos. Pero un alcalde como el de Quito puede tener ese camino autónomo. Y ahí yo me pregunto cuál es el grado de coordinación. Lo que decía el secretario de Salud del municipio de Quito es que ellos todavía no tienen claro cuáles son las disposiciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud del Ecuador, nacional, Estado nacional, frente a Quito. Entonces ellos toman sus propias decisiones y yo creo que ahí va a haber un problema. Efectivamente. Mira, eso que parecería tan claro y que es tan evidente, digamos, en el caso de un municipio con capacidad, y yo creo que con una conducción adecuada en el caso de la epidemia, esto lo digo claramente, incluso en aspectos como el tema de las pruebas, se requiere que efectivamente se establezca una lógica de coordinación. Porque es que el tema de las pruebas, digamos, tanto las diagnósticas como aquellas que pueden servir, digamos, para el comportamiento futuro de vuelta al trabajo, digamos, las rápidas, cualquiera de esas, tienen que ser contabilizadas, analizadas, sistematizadas y construidas de una lógica de información. Entonces, de esto no puede ser, Juan Carlos, el hecho de que cada uno comience a hacer pruebas por como quiere y a su buen entender. Es decir, esa es la idea de un COE, esa es la idea de un sistema de gestión articulado, que todo esto, digamos, pueda definir efectivamente tendencias. Efectivamente, digamos, yo tuve la oportunidad de hablar ahora mismo con el alcalde y estoy muy contento de que las universidades, la Universidad Central y la Universidad Católica, vayan a participar activamente en eso. La verdad es que esto ha sido un poco lento, precisamente porque la habilitación de esos laboratorios es una función del Ministerio de Salud Pública y finalmente el protocolo de consolidación de esos casos y de la información también es nacional. Entonces, por supuesto que el municipio puede y debe acometer esa actividad, pero incluso esa actividad tiene que ser articulada en una lógica global. El segundo criterio que plantea la OMS tiene que ver con que, en este caso, la ciudad, el país, digamos, la localidad en donde se piense comenzar a trabajar esto, tenga la capacidad de identificar, de captar, de localizar cada uno de los casos, de establecer un cerco y de tratarlo, ¿ya? Esto es muy importante. Es decir, debemos tener la capacidad para que efectivamente la persona que siente síntomas pueda tener disposición de diagnosticarse e inmediatamente tener capacidad de atención. Esta es una tarea importantísima. Esta es una tarea que en mucho depende del Ministerio de Salud Pública, pero también, por supuesto, el municipio debe colaborar. El tercer criterio tiene que ver, Juan Carlos, con el hecho de que no tengamos un sistema sanitario colapsado. Y esto es muy importante porque efectivamente la diferencia entre la vida y la muerte en los casos, en ese 5% que se complican, que son síntomas graves, complicados, tiene que ver con la capacidad de respuesta que tenga el sistema sanitario. Y eso tiene que ver con el número de camas disponibles, con el número de camas que concretamente tengamos en cada ciudad. Esta es una información que en la inmensa mayoría no lo maneja ni pasa por el alcalde.
En el caso de Quito, ustedes conocen, tenemos un pequeño subsistema de prestación de servicios médicos, pero no es ni el 0,5% del grueso de la prestación. Digamos, en Quito, Pichincha, deben haber cerca de 5,000 y pico de camas, más o menos esas se distribuyen entre públicas y privadas, y entonces necesitamos diariamente saber cuál es el nivel de camas ocupadas y la disponibilidad que podemos tener para atender a pacientes con COVID y más todavía unidades de cuidado intensivo. Entonces, ese tercer criterio es un criterio clarísimamente en manos del Ministerio de Salud Pública. Te escuchaba en la introducción de este programa. A mí me preocupa porque normalmente los ministerios concentran la información y la centralizan, ¿ya? Entonces, primero va el ministro, digamos, se centraliza y después, vamos a decirlo así, baja al COE. Entonces, si uno traslada la responsabilidad al nivel cantonal, deben haber mecanismos absolutamente ágiles y expeditos para esa información. No pasa nada con que yo hoy te pase la infografía del día de hoy. Necesito tener acceso diario a los datos abiertos para poder hacer la evaluación. Si no tengo eso, me voy a quedar con los datos que me dan de ayer o anteayer. No sé si está clara la idea, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos una operación en línea. Solo de esa manera podemos construir un nivel de corresponsabilidad. Un cuarto criterio que plantea la OPS es que tengamos focalizados aquellos puntos de riesgo. Ustedes han visto en casos como en el caso de España, por ejemplo, es absolutamente claro que en la medida que hay una alta vulnerabilidad de los adultos mayores, las residencias de adultos mayores se han convertido en un foco terrible. En algunos casos ha sido realmente devastador lo que hemos visto ahí. Aquí hay que identificar exactamente cuáles son esos grupos y desarrollar todo el trabajo en este sentido. Eso depende en parte del municipio. Ventajosamente aquí sí tenemos programas de adulto mayor. Tenemos de 60 y piquito, por ejemplo, que ventajosamente no se terminó de destruir, se mantiene todavía, pero también tenemos actividades vinculadas al MIES y al propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para atender esas poblaciones. En fin, digamos, el siguiente criterio, ese criterio, digamos, de la construcción de protocolos, ese sí tiene un componente más urbano, pero también del gobierno central. Lo que dice la OMS es, tiene que estar muy claro que el funcionamiento de las escuelas y del trabajo sea un funcionamiento con criterios. Entonces, la ciudad tiene que ahora comenzar a construir cuál va a ser su protocolo en el sistema de transporte. Tenemos que ver qué vamos a hacer con el sistema de comercialización, qué vamos a hacer con las viviendas de alto hacinamiento, cómo vamos a enfrentar el tema del comercio autónomo en las calles. Cada uno de esos aspectos debe tener una precisa y nítida sistema de planificación y al mismo tiempo, digamos, los protocolos para que pueda volver el sector de la construcción y probablemente luego ya algún nivel de comercio, en fin. Entonces, el otro criterio tiene que ver con eso, con que comencemos a construir esto que se llama la nueva normalidad. Y ahí evidentemente hay un trabajo compartido. Y el último criterio que plantea la Organización Mundial de la Salud es una población informada, una población educada, una población clara. Y yo sobre esto me hago absolutamente eco de lo que tú has dicho. Con todo respeto, tenemos no sé cuántos voceros. En casi todos los países quien hace vocería de estos temas es la Autoridad Sanitaria Nacional. Y cada día tenemos información clara y precisa. Y hoy lo que hemos tenido realmente es a veces un conflicto político de agendas y de otro tipo encubierto bajo esto. Entonces yo hago un llamado para que efectivamente trabajemos. A la gente no sé si le importe mucho el episodio de una entrevista que haya sacado, no sé si está bien, digamos, no sé si le importe mucho de quién es el funcionario más valiente, o que haya una autoridad que dice que ya sabe cuántos muertos van a haber en el futuro. Esto a la gente, perdóname, no creo que sea lo que le importe. La gente necesita orientaciones y datos precisos, educarse bien de cómo comportarse su vida. Entonces, cumplamos esos requisitos y hagámoslos de manera corresponsable para que en esto no tengamos... A la gente no le importa quién es culpable, la gente no quiere vivir una tragedia y ese es el valor supremo en este momento. Fermín. Augusto, ¿cómo vio usted las declaraciones de esta tarde de los voceros del gobierno?
Ellos entregan o dicen que entregan una información que consiste en unas fichas del Ministerio de Salud, unas estadísticas de la policía, otras del ECU 911, unos informes de académicos muy respetables que dan un diagnóstico y les dicen a los alcaldes, bueno, tomen ustedes la decisión, pero ojo, el Estado central no ha cedido ninguna competencia. ¿Usted cree que un alcalde, usted nos preguntaba, un alcalde con esas cifras puede tomar una decisión? Claro. Y yo le preguntaría, ¿cree usted que los ecuatorianos, el efecto psicológico de lo que hemos visto en Guayaquil está gravitando sobre la percepción de todos los ecuatorianos en esta situación? Sí, yo no tengo ninguna duda de que en este momento hay, yo creo que en el corazón, en la cabeza de la mayor parte de ecuatorianos, una terrible contradicción. Por un lado, evidentemente, hay una condición de miedo, de inseguridad, de temor por la vida de cada persona, pero también de sus familiares más cercanos, ¿no? De sus padres, de sus hijos. Pero por otro lado, digamos, la angustia de que no es un tema marginal, ¿no? Es el 60% de esta economía, de las personas de este país, viven en esta cosa que es una economía entre no formal y así la gente vive, ¿no? No es solamente un problema punitivo, no es que la gente sale porque le da la gana de salir. En muchos casos, efectivamente, entre salir y no está la diferencia en los 5 o 6 dólares que pueden llevar para el pan de sus hijos. Entonces, además de los elementos que hemos dicho, Fermín, el otro elemento clave es poder sostener y estructurar políticas que permitan lo que en otros lados se llama la renta básica para los sectores vulnerables. Eso se está discutiendo, esto es lo que ha hecho a su manera el propio presidente Trump en los Estados Unidos, y es lo que se está discutiendo en España. Es muy claro que hay un segmento de la población que no tiene que llevar a su comida cada día al plato con sus hijos. Y si no sale, eso es peor. Entonces necesitamos acelerar un proceso que permita, yo acabo de escuchar los fondos que hay y me parece fantástico y yo creo que hay que agradecer. Pero este es un problema de política pública. Esto no puede estar condicionada a la buena o mala voluntad. Entonces, creo que la agenda es muy clara en relación, y contestando lo que me plantea Fermín, si a mí me entregan una infografía, si me entregan una serie de datos de anteayer o de hace 4 días, no estoy seguro que eso sea útil. Necesitamos habilitar mecanismos efectivos de confianza entre las instituciones. Bases de datos abiertos. Yo sobre esto estoy muy cerca por razones más de docencia y de investigación. Pero oiga, qué difícil que es conseguir datos. Qué difícil. Ustedes también como periodistas, ¿no? Es decir, y a veces, digamos, alguien consigue por ahí un Excel, no puede ser. Esta es una información que debe ser clara. Nosotros en Quito debemos saber todos los días cuál es la situación de las camas hospitalarias. Esto no es un secreto. El alcalde de Ambato tiene que saber qué es lo que pasa con el número de casos. El alcalde de Patate tiene que saber qué es lo que... Es decir, esta información va a permitir que construyamos una corresponsabilidad. ¿Cuál sería, pero a tu experiencia como alcalde de Quito, cuáles son los mayores riesgos para Quito en este momento? O sea, yo veo algunos escenarios. El uno, me parece que el tema del 17 de mayo es como demasiado tiempo. O sea, la gente prácticamente ya está en la calle. O sea, hemos visto, salvo por los controles vehiculares y porque no hay transporte público en Quito todavía, si no la gente estuviera en la calle. Pero ya están ahí. O sea, yo en Conojoto y hoy es miércoles, me toca salida, y yo veía lleno como nunca antes, ¿no es cierto? Por bastantes factores. Se han multiplicado los vendedores de todo, es decir, guantes, mascarillas, de todo te venden, hasta capuchas. Se han multiplicado los cuidadores de vehículos. Se ha multiplicado un montón de gente que tiene que recibir dinero. Entonces, a mí me parece que este tiempo de hasta el 17 de mayo es como demasiado tarde. Es como decirle a la gente, aguántense 15 días más, claro, por su bien, pero la realidad es otra. Y me temo que de alguna manera el 4 de mayo, como apelando a la mala comunicación del gobierno, fijaron la fecha 4 de mayo y eso se le quedó a la gente. Y la gente va a decir, bueno, ya desde el 4, gracias y vamos a trabajar. No sé cómo le ves tú. Mira, Juan Carlos, que esto hemos discutido mucho, por ejemplo, a nivel del sistema universitario y de otros sectores, ¿no?
no vamos a volver en el corto plazo a la normalidad. Y cuando hablo del corto plazo, me refiero probablemente meses, quizás estamos hablando de años. Entonces, esto hay que entender. Eso lo que nos plantea es que estamos obligados a reconstruir, digamos, un modelo de vida que pueda ser una nueva normalidad, que permita que, en general, trabajemos, produzcamos, nos desarrollemos. ¿Qué peligros veo yo? Efectivamente, un peligro puede ser que, si no avanzamos en instrucciones claras, tengamos un desborde de la demanda y de la presión, digamos, de sectores productivos y de la gente, porque, bueno, vamos a trabajar, ¿cierto? Esto termine siendo de una manera completamente caótica. Yo tengo la misma situación que tienes tú. Aquí, digamos, yo no tengo salida, caminando solamente hasta la tienda, digamos, ya vi 4 trabajadores ahora en la construcción que estaban a mediodía tomándose la cola y el pan juntos, ya a 30 centímetros y seguramente en el mismo vaso. Si no trabajamos efectivamente, no solo un protocolo en el sentido burocrático, sino un proceso de discusión adecuado, no vamos a llegar mejor el 17, no sé si me explico, es decir, al 17 podemos llegar muy bien si trabajamos protocolos, criterios, si nos preparamos. Al 17 vamos a llegar igual o peor que ahora si nos pasamos en ver quién hace lotería o en 24 horas. No sé si está claro. Es decir, hay una agenda muy clara, dediquémonos a eso. Dediquémonos a eso. Pulamos los sistemas de información. Trabajemos con los sectores productivos para identificar protocolos. Mejoremos las condiciones de cómo va a funcionar la actividad económica y el transporte público. Veamos qué vamos a hacer con los mercados. Hay que repensar el sistema de comercialización. Digamos, una de las cosas, entre comillas, buenas de esto es una especie de resurgir, digamos, de la tienda, de la cafetería de barrio, del vecino, de la vecina, de la panadería que está haciendo. Eso puede ser muy interesante si se comprende, digamos, un nuevo sistema de comercialización. ¿Qué vamos a hacer con los chicos metidos en las casas 3 o 4 meses? Necesitamos repensar actividades lúdicas y de apoyo y acompañamiento en los espacios públicos barriales. No sé si me explico, Juan Carlos. Es decir, estos son los temas que en otras ciudades están trabajando. ¿Ya? Sí, o sea, que ese regreso a la normalidad sea un regreso que no es un salto al vacío. Es exactamente. una normalidad precavida que no es un salto al vacío. No puede ser que la definitiva sea: vamos a trabajar mañana como quiera y tenemos un rebrote en donde vamos a tener otra vez, no sé, 15 o 20 mil o 50 mil muertos, o nos quedamos en la casa sin hacer nada. No, esa no puede ser la decisión. Hay un camino que se puede construir, que es un camino de responsabilidad, de coherencia, de coordinación, con control, con vigilancia epidemiológica, con capacidad de respuesta inmediata, para que efectivamente aminoremos los costos humanos que esto puede tener. Me imagino que en caso de Quito, la alcaldía y el COE y todos los responsables políticos de esta ciudad deberán plantear una hoja de ruta al ciudadano. Es decir, a ver, ciudadano de Quito, yo espero de ustedes esto, y el ciudadano de Quito en correspondencia espera de sus dirigentes esto. Absolutamente. Cuadrar y coordinar. Y lo otro que yo he apelado constantemente, le he dicho al señor alcalde, he hablado en donde he podido, le he dicho a la ministra donde he podido, de gobierno, es ¿por qué no nos apoyamos en la comunidad? Quito tiene una red, y todas las ciudades, creo yo, de asociaciones, de gremios, de gente que se puede corresponsabilizar en los mercados, de los dirigentes de los comerciantes, de los dirigentes de los transportistas. O sea, que la gente no se acostumbre a pedir. O sea, los transportistas queremos tal cosa y que nos suban. No, ¿a qué se comprometen ellos? ¿Bajo qué parámetros? ¿Y cuál es la hoja de ruta que ellos plantean también? Y eso conciliar, o sea, apoyarse en la gente. Totalmente. Yo creo que en esto hay 2 hechos que son bien importantes. Mira, y yo creo que nos hace pensar, y habrá tiempo de profundizar más. Mira, muchas veces se ha planteado que en general lo público y la existencia, digamos, de esto, digamos, que permite prevenir, planificar, organizar, eso se llama Estado, ha sido muy cuestionado, que por burocrático, pero fíjate, yo veo en este momento, efectivamente, digamos, un conjunto de decisiones adecuadas del alcalde, pero también debo decir, tienes una institución institucional.
Este municipio tiene una Secretaría de Seguridad, tiene una Secretaría de Salud con capacidad de procesar cosas, hay un sistema de comercialización, es un municipio que está descentralizado en el territorio, en cada una de las zonas, es decir, hay una serie de elementos muy valiosos desde el punto de vista institucional. Aquí no necesitamos apelar cada vez que hay un día a una especie de junta de notables, hay una estructura institucional. Y eso es muy valioso. Y yo creo que ahora es que se pone en evidencia. Y tal vez el segundo elemento con el cual coincido plenamente es que necesitamos apoyarnos más en la comunidad. Esto es fundamental, porque es la comunidad, digamos, de esta relación en el barrio, en los gremios, en las universidades, la que es el tejido social que permite que salgamos adelante, incluso más allá de las autoridades, y es lo que va a permitir que sigamos adelante. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Augusto Barrera, alcalde de Quito, por su intervención en este programa. Le invitamos a que observe con nosotros, y si quiere, pues también puede comentarlos, las intervenciones de nuestros seguidores a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Vamos a ir leyendo y contestando los saludos y comentarios de las personas que participan a través del Internet. Tenemos de Petita Olvera, hola, saludos a Petita Olvera. A Petita. De Diego Rodríguez Arciniegas, para su análisis, los factores que contribuyen a hacer más profunda la crisis. Muchísimas gracias, revisaremos la información que nos envía. De José Ligia Villagómez, saludos Plan B desde Riobamba, saludos a usted, muchas gracias, es una seguidora que nos lee con frecuencia. Debes ponerte audífonos, así es, a veces mejora la transmisión, gracias. Elizabeth Mera, gracias al doctor Yunda por la gestión. Tenemos también otro comentario. Buenas noches. Considero que los resultados no radican en la cantidad de pruebas que se realicen por cuanto son los resultados finales. El origen del crecimiento es la imprudencia de las personas y más allá de llamarlo desobediencia, se trata de la educación, de las costumbres y es oír que se debe comenzar a trabajar. Lamentablemente, la actualidad de las pruebas vistas obligan a que se apliquen medidas coercitivas y no hay de otra. Sí, Esto claro. de que hace falta más mano dura. ¿Usted qué cree, Augusto? Porque hay sectores que reclaman mano dura a ratos, hay otros que dicen que hay que entender que la gente trabaja y vive de ciertos trabajos informales. Este discurso de la mano dura como que se ha desatado. Yo creo también, Juan Carlos, que sobre esto hay que trabajar. Digamos, eso a veces desgasta como autoridad, pero tienen que haber reglas claras. Las reglas tienen que ser claras. Pero para que la regla se cumpla, además de ser clara, hay que construir las condiciones materiales para que esa regla se pueda cumplir. ¿No? Digamos, esta ciudad ha hecho cosas complejas, digamos, aquí incorporamos el pico y placa. El mundo decía esto va, bueno, la gente trabajó con disciplina, ¿no es cierto? Y al final fuimos capaces de establecer un modelo de regulación. Nos planteamos, bueno, comenzar a hacer cola para el tema del transporte público. Logramos en un momento muy importante un cierto nivel de regularización y de registro de todo el comercio autónomo. Algunas cosas de esas lamentablemente no avanzaron suficiente, pero esto es indispensable. Yo no creo en la idea de la mano dura, peor todavía, cuando eso puede suponer una especie de estigmatización social fundamentalmente de la pobreza. Yo no creo eso, no, además creo que eso no funciona. Digamos, si hay gente que sale porque necesita comer, lo que necesitamos es identificar y poder atender esas necesidades. Porque cualquier otra persona que estaría en situación límite, no tengo ninguna duda que haría cualquier cosa por llevar el pan para sus hijos. Entonces, combinemos, creo que hay una agenda clara, y creo que esa agenda hay que comenzar a trabajar urgentemente, es decir, qué vamos a hacer con el transporte, con el comercio, con los empleos, con los chicos, con las escuelas, con los colegios, con los sectores productivos, con la gestión de la información, con la capacidad de reacción. Esa es la agenda en la que deberíamos estar absolutamente implicados todos. Tenemos otro comentario que dice, qué dilema, si salimos moriremos afuera y si nos quedamos lo haremos adentro por inanición. Este es, digamos, parte del debate sobre cómo sobrevivir a esta circunstancia. De acuerdo. De acuerdo, gracias, muy amable a Augusto Barrera, al doctor Augusto Barrera, por haber estado con nosotros. Te molestaremos, Augusto, cuando... A las órdenes. No, muchas gracias a ustedes, Fermín, Juan Carlos, a las órdenes.
yo creo que la reflexión unida a la experiencia es un arma formidable, y eso permitirá de alguna manera que tengamos luces. El punto central ahí es, hay un mensaje de la ciudad de la Quito Sur, ¿no es cierto? Pongámosle a Roberto Freire. Fermín, por favor. Es importante, creo, ese mensaje. Saludos desde la ciudad de la Quito Sur. Se necesita una comunicación más efectiva para precautelar y prevenir posibles contagios y que permita activar a la ciudad en el distanciamiento. Absolutamente sí. De acuerdo. Absolutamente sí. De acuerdo. A veces pensamos que, digamos, a veces vivimos un poco en la burbuja de lo que los encuestólogos llaman el círculo rojo, ¿no? Uh-huh. De la red, de la política, de la pelea. La inmensa mayoría está fuera de eso. Por ejemplo, con toda franqueza, yo no puedo entender cómo no tengamos en este momento en los medios de comunicación masivos programas educativos sobre esto. No tenemos. No tenemos. Hasta 6 semanas. Uh-huh. No tenemos un programa educativo consistente que la gente pueda entender precisamente de qué va esto. Es increíble, ¿no? Sí. Yo quiero ser en esto tal vez un poco duro. Estamos a 6 semanas y no tenemos un programa educativo por los medios masivos. No puede ser. Excelente, Augusto, clarísimo, dice, quedó clarísimo. Muy gracias, André Urquines. Ese es el punto. Y eso le compete o sea, yo digo, no puede ser que la radio pública esté pasando reggaetón todo el día. Me parece increíble, o sea, me parece increíble que los medios públicos no estén funcionando como deben funcionar. Ha funcionado los medios municipales muy bien, con ciertas, pero ellos no se han callado 24 horas, están hablando del tema, están educando, están recibiendo llamadas. Los medios públicos, en realidad, salvo los cadenas y lo que tiene que pasarle a la ministra, han brillado por su ausencia, no han generado productos. Y lo que tenemos que tener son piezas con 4 o 5 ideas claras. 5 ideas claras. Juan Carlos, los niños tienen que entender qué es lo que está pasando. Claro. Los niños tienen que saber qué es lo que está pasando. El adulto mayor tiene que saber qué es lo que puede hacer. ¿Qué cuidados debe tener? Obvio. Todo eso es un enorme desafío para el nuevo secretario de Comunicación. Ojalá que lo asuma. Ojalá lo asuma así. Sí, muchas gracias, Augusto. Yo creo que ahí cerramos ya. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos siempre. Cuídense mucho, muy gentiles, muy amables. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, agradecemos al doctor Augusto Barrera y también a Luis Enrique Coloma, quienes han sido los invitados del día de hoy. Les invitamos a partir mañana a la misma hora para continuar haciendo un análisis de coyuntura y también para que puedan ustedes ver las opiniones de los entrevistados con los cuales analizamos los hechos del día, Juan Carlos. Y les invitamos a interactuar con nosotros durante el día, también mañana. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna aclaración, explicación, crítica, siempre es bienvenida. Nos hagan saber a través de nuestras redes sociales, así como han escrito, qué temas desearían que tratemos más, con qué regularidad, además, podamos profundizar ciertas cosas que les interesa. Sobre todo, nosotros trabajamos para ustedes, para nadie más. Muchas gracias. Gracias y buenas noches.